Hollywood, Hialeah, North Miami, Miramar, Fontainebleau, Westchester, Golden Glades, Miami Gardens, Opaloca, Miami Springs. Y muy pronto juntos conquistaremos al mundo. El mundo se ve mejor cuando sonríes. El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones y conceptos aquí expresados no son responsabilidad de Kingdom Radio. A partir de este momento comienza Conéctate con TFKM. 60 minutos con la mejor información de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pineda. Muy pero muy buenas tardes el día de hoy en esta ciudad tan bonita de Miami. Estamos aquí en 94.5 FM con nuestro programa Conéctate con TFKM. Definitivamente el clima del día de hoy es súper agradable y espero que todos estén teniendo un excelente día y iniciando esta tarde. Son las 2 en punto de la tarde aquí en Miami, Florida, y hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos invitados de lujo como siempre y por supuesto la mejor información en inmigración, familia, finanzas y educación. Asimismo vamos a llevarles a ustedes toda esa información que la comunidad necesita saber para cualquier problema que tengan, saber quiénes son los ideales para que puedan resolver esa situación. Así que les doy la bienvenida a esta tarde de hoy y hoy vamos a tener al abogado de familia Irán Paz de la firma Ariste & Paz Law Office. También tenemos a nuestro presidente fundador Giovanni Pereira nuevamente aquí en el estudio. Vamos a hablar de inmigración con el abogado Nicolás Aguado y por supuesto vamos a tener una invitación de un evento que hay aquí en este fin de semana en Miami, el cual usted puede estar interesado y sobre todo si lo importante es la educación. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo está usted, abogado? ¿Cómo está Giovanni? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos tantas cosas que empezar a hablar, pero yo quiero empezar a hablar de este tema tan importante que es manejar bajo la influencia del alcohol. También vamos a tocar el tema del divorcio, pero vamos a tocar este tema de la gente no sabe qué repercusiones legales y sobre todo las consecuencias que tiene manejar bajo la influencia del alcohol, que en inglés uno lo conoce como DUI, que es Driving Under Influence. Pero abogado, explíquenos primero qué significa esto. Bueno, la definición legal del DUI, de manejar bajo la influencia, es cuando la persona está manejando o en control físico de un vehículo y en ese momento la persona está bajo la influencia. Bajo la influencia quiere decir que la persona tiene sus facultades normales impedidas como producto del consumo de alcohol o de sustancias controladas como son las drogas y ese tipo de cosas. Es muy importante porque la gente piensa que DUI es simplemente estar por encima del límite del nivel de alcohol en la sangre, y eso no es necesariamente lo que es. Eso lo que crea es una presunción. Técnicamente lo que es estar DUI es que tú no tienes tus facultades normales disponibles en ese momento que estás en control físico manejando el vehículo como resultado de alcohol. Obviamente el estar por encima de ese nivel de alcohol es una evidencia muy fuerte que la fiscalía o que el gobierno presentaría para probar el caso que estabas impedido en ese momento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuáles son? Imaginémonos una situación súper sencilla. Una persona va manejando pues bajo la influencia del alcohol que ella cree o la persona que va manejando cree que no está, que está bien para poder manejar un auto, que es una referencia siempre que las personas que manejan en esta condición no tienen que ver lo que les pase a ellos, sino lo que le pueda ocurrir a todas las personas que van a su alrededor. Es lo más importante que se debe tener en cuenta. Pero cuando el policía detiene a esa persona, ¿cuál es el procedimiento que se hace regularmente? Bueno, primero que todo el policía tiene que tener una justificación legal para detener al vehículo de la persona. Esa justificación legal puede ser algo tan insignificante como que la persona violó una ley de tráfico, o que, por ejemplo, que si está manejando exceso de velocidad o si está cruzando los lanes, que no está normal, exactamente. Correcto.
Y hay veces que ni siquiera es requerido que haya una violación legal, es lo que ellos le dicen, manejando de manera errática, también puede ser suficiente para que el agente detenga el vehículo. Ese es el primer paso, tener la justificación legal de que para poder detener el vehículo. Una vez que el policía detiene el vehículo, tiene una interacción, correcto, con el chofer, con la persona que está manejando ese vehículo. Y entonces en esa interacción el agente tiene que ver o tiene que hacer algún tipo de observación de que que ahora el chofer del vehículo está impedido. Y esas tienen que ser observaciones objetivas, basado en la experiencia del policía y de las circunstancias alrededor del caso. Una vez que el policía tiene esa inclinación o esa circunstancias donde él cree que el chofer está impedido por alcohol, le pide al chofer que salga del carro para entonces conducir lo que se llama la investigación de DUI, que eso es lo que las personas conocen comúnmente como esas pruebas de carretera, right? Que hablamos de caminar en la línea, levantar el pie, la prueba de la pluma, que es la más importante, que en inglés se conoce como el HDN y demás así. ¿Y qué pasa si la persona que en ese momento está en cuestión se niega a hacer esas pruebas? Bueno, todo es relevante para el propósito de pelear o defender el caso de DUI desde el punto de vista de la defensa, también como desde el punto de vista de la fiscalía o del gobierno para probar de que está DUI, porque vamos a no olvidarnos que es el deber, right, del gobierno de probar, más allá de la duda razonable, de que la persona estaba impedido para manejar bajo la influencia del alcohol en ese momento. Todas las observaciones son relevantes. Si la persona se rehúsa a hacer las pruebas de carretera, eso obviamente va a ser una evidencia de que la fiscalía puede usar de que el hecho de que rehusó es porque estaba impedido. Eso es lo que normalmente muchas veces se conoce como un double refusal, que viene siendo más probable que no, el que rehúsa usar las pruebas de carretera también va a terminar rehusando también más adelante una prueba de alcohol. ¿Qué puede también usar la fiscalía en ese momento y qué también puede usar la defensa? Bueno, las observaciones adicionales, cómo venía manejando la persona, cómo era el patrón de manejo. Por ejemplo, cómo se bajó la persona del vehículo, si tuvo problemas, si tropezó al cerrar la puerta. Esas son indicaciones que te dicen, porque sentido común dice, right, si la persona está impedida para manejar, a lo mejor va a tropezar, a lo mejor va a tener problemas saliendo del vehículo con la coordinación y demás. Cómo fue la persona entregando, si tuvo problema entregando los documentos, sacando la licencia de conducir. Todo ese tipo de detalles van a ser extremadamente relevantes, vuelvo y repito, tanto para la fiscalía como para el abogado de la defensa. Hay que hacer como una cirugía. Exacto. Y una pregunta, perdón que me meta en la conversación, pero bien interesante porque acá lo estoy viendo, no es que está en contra del policía, sino que me imagino que usted está hablando de los derechos que tiene la persona en el momento que es detenida por un policía. Que no solo el policía tiene todos los derechos. Ahora, una pregunta, cuando habla de alcohol, también puede venir bajo otra influencia, o sea, con otro tipo de un medicamento, una medicación. Efectivamente, sí, o sea, no es solo de alcohol, puede ser de cualquier tipo de sustancia controlada. Muy común, por ejemplo, en casos donde la persona está bajo la influencia, por ejemplo, de la marihuana. All right. Entonces, va a ser muy crítico estas pruebas de carretera que va a pedir el policía. Y entonces en estas pruebas de carretera van a haber observaciones. Muy importante porque comúnmente las personas dicen, bueno, si fallé o si aprobé o si pasé las pruebas. No se trata de fallar o de aprobar. El policía de hecho no tiene la habilidad de darte un grado o si pasaste o no pasaste la prueba. Más bien son observaciones. Sí, yo creo que cuando te detiene un policía, creo que la recomendación es de que no discutir con él, porque no hay que llevar una situación, una armonía. Creo que se van a presentar, ¿no? En 100%. En corte y ahí es donde van a definir el caso. 100% es crítico. Y después de eso, ¿qué sucede? O sea, después de que es arrestada la persona. O sea, bueno, normalmente lo que va a pasar es que el policía conduce las pruebas de carretera y lo que se llama la investigación de DUI.
una vez concluida esa investigación del DUI que se hace ahí mismo en la escena generalmente, hay veces que te tienen que mover un poco por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, si el policía detiene su vehículo en el medio del expressway, donde no es un lugar obviamente seguro. Exacto, lo que hacen es que van a un lugar lo más relativamente cerca. Apropiado, exactamente. Hay factores adicionales, por ejemplo, la iluminación de las señales de tráfico y demás. Todos esos factores son muy importantes para la efectividad de esa investigación de DUI y esas pruebas de carretera. Entonces, una vez que esta investigación es concluida, el policía va a hacer la determinación de que si hay causa probable de que la persona está DUI. Si la determinación del policía es que ahora yo encontré, basado en todas mis observaciones, incluyendo la investigación de que hay causa probable que está DUI, eres arrestado, te llevan a la estación, ahí es cuando viene después el proceso de pedirte la muestra, el examen del breathalyzer, que es donde te piden la prueba de alcohol. Perfecto, y para todas las personas que se están ahora conectando, tanto en nuestras redes sociales como en Facebook, en Instagram, estamos aquí hablando de estos temas tan importantes, por ejemplo, estamos hablando del DUI, estamos hablando de divorcio, estamos hablando de inmigración. Los invito a que sigan conectados porque estamos con el abogado Irán Paz, también estamos con nuestro presidente fundador Giovanni Pereira. Más tarde vamos a hacer contacto con el abogado de inmigración Nicolás Aguado y también con un amigo de la fundación de hace muchos años, Carlos Pereira, que nos va a invitar a un evento de educación que va a pasar en este fin de semana aquí en la ciudad de Miami. Y continuando, abogado, hablando de este tema de la influencia del alcohol. El costo para una defensa es algo muy general. Muchas personas que no tienen ni idea de, primero, a quién llamar y sobre todo el costo de lo que te va a salir. Bueno, el costo obviamente va a depender. El DUI va a ser una cosa que trae consecuencias financieras para la persona. No solo va a ser costoso desde el punto de vista de que tiene que recibir defensa legal, pero también va a haber costos adicionales que van a venir relacionados con la situación que tiene la persona. Un ejemplo bien importante, en la ciudad de Miami tenemos un programa que la Fiscalía tiende a ofrecer, que se llama Back on Track. Si la persona entra en Back on Track, básicamente estás eligiendo entrar en un programa donde vas a hacer varias cosas que te va a pedir la Fiscalía, pagar ciertas multas, hacer ciertas donaciones, hacer varias cosas, y al final, si exitosamente concluyes ese programa y haces todo lo que que te estaban pidiendo, entonces se reduce el cargo de DUI a lo que se llama reckless driving, que también es un crimen, pero es un crimen menor. Entonces todo eso tiene costos desde el punto de vista del abogado. Obviamente hay muchos factores que son importantes, right? ¿Qué tipo de abogado estás buscando? ¿Estás buscando un muchacho que acaba de salir de la escuela de leyes, o estás buscando un abogado que tiene 20 años de experiencia? Esos factores obviamente van a influir. Y también mencioné también la cuestión del programa, de que si te aceptan el programa, obviamente si el abogado logra de que te entre en el programa, muchas veces el costo de la litigación del caso va a ser un poco reducida, dado de que el abogado va a tener que trabajar menos. Eso es ¿nos recuerda el nombre del programa nuevamente? Back on Track. Back on Track, y eso es un programa del gobierno. Sí, el Back on Track es un programa que empezó la Fiscalía hace ya unos años atrás. Tiene dos tiers, dos maneras, dependiendo obviamente de las circunstancias del caso, dependiendo del nivel de alcohol que tenía la persona en la sangre, dependiendo si la persona rehusó o no rehusó la prueba de alcohol, y basado en eso entras en uno de los dos tiers de Back on Track. El tier más fácil, el tier número 1, obviamente tendría menos requerimientos, sale menos costoso, el periodo de duración del programa es más corto. El tier número 2, esencialmente lo mismo, lo que pasa que tiene más requerimientos, dura más el programa, es más costoso y tienes que hacer más cosas. Pero bueno, es muy beneficioso. Acuérdese que todo es caso por caso, right? No todos los casos son iguales. Sí, todos los casos son únicos. Exacto, hay personas que dicen, no, yo estoy consciente de mi inocencia en este caso, yo no estaba DUI, y vamos a pelearlo hasta la última circunstancia. Y hay circunstancias y ocasiones donde eso es legítimamente apropiado. El Back on Track, lo último que te voy a decir al respecto es que también
no es una cosa que es automática, o sea, es un programa que la Fiscalía tiene 100% la discreción de dártelo o de no dártelo. Exactamente. Y eso es otro papel que el abogado de defensa viene a cumplir, que es tratar de convencer y persuadir a la Fiscalía. Abogado, usted, yo sé que no es abogado de inmigración, pero ¿qué pasa si la persona no es legal en este país y lo cogen eso, es automáticamente deportado, o también tiene el mismo proceso de ir o sea, de ser arrestado, ¿cómo le explico? Como tener un proceso como una persona legal, o automáticamente lo recogen inmigración y ese ya sería con otro departamento? Dos cosas diferentes. Primero que todo, es muy, muy importante dejar bien claro que bajo la Constitución de los Estados Unidos todas las personas tienen los mismos derechos. All right? No importa si tú eres un inmigrante ilegal o si eres un ciudadano americano. Desde el punto de vista de ley criminal, para ser bien claro, desde el punto de vista de ley criminal, de tener tu derecho a un juicio, de tener tu derecho a ir a un juez, todas las personas que están en los Estados Unidos son iguales. So, ese inmigrante ilegal, desde el punto de vista del caso criminal de DUI, all right, va a tener exactamente los mismos derechos que una persona, que un ciudadano americano. Puede que haya en ciertas circunstancias algún tipo de complicaciones con respecto a esos programas que ofrecen la Fiscalía y demás, porque hay veces que la elegibilidad para ese tipo de programas se vuelve un poco más compleja. Si usted no tiene un estatus migratorio específico, por ejemplo, la habilidad de obtener una licencia de conducir y demás, ese tipo de cosas pueden complicar la situación. Ahora bien, obviamente, y el abogado Nicolás Aguado va a extender en eso y hablar Le vamos a preguntar más también. que yo, pero sí, el DUI como crimen puede que tenga obviamente consecuencias migratorias. Es tan importante tener en cuenta que todas las personas que tengan cualquier situación legal, necesiten una defensa en cualquier situación legal, contraten a un abogado de verdad calificado y sobre todo acreditado. ¿Qué nos puedes decir, Giovanni, de este tema de la acreditación, de por qué buscar un abogado, sobre todo para poder tener una tranquilidad de que esa persona está acreditada para poder defenderte? Wendy, yo creo que el abogado viene siendo tu representación. Yo creo que las leyes existen en este país por una gran razón, para tener un poco de respeto o tener respeto a la comunidad. O sea, las leyes todas están para que se cumplan, y las autoridades, como por ejemplo el gobierno, creo que para eso está, para que se force. Pero también las personas tienen sus derechos, o sea, los ciudadanos tenemos nuestros propios derechos, que creo que la única persona o la representación tiene que ser un abogado, porque hay leyes, sobre todo las leyes de los Estados Unidos, las enmiendas, es un librito tan pequeño, pero tan importante, y eso lo saben expresar los abogados. Por eso, cada vez que tú tienes un problema, la recomendación es que tú solicites o busques un buen abogado. En lo personal, creo que uno tiene muchísimas habilidades y tiene muchas cosas para trabajar, para eso, pero los abogados pasan estudiando lo que es la ley. Claro. Y nosotros, o en el dado caso de la fundación de nosotros, Wendy, yo creo que nos esforzamos para que la comunidad sea respetada. Y quién más que a través de Irán Paz, que es un abogado de familia, un abogado que nos puede ayudar. Tú tienes toda la información de él, que me gustaría que la dijéramos al aire, para que cualquier persona que necesite un tipo de ayuda, pues traten de llamarlo, porque creo que es recomendable para la comunidad. Y abogado, ¿dónde podemos ubicar sus oficinas? Sabemos que están aquí en la ciudad de Hialeah. Bueno, la oficina de nosotros está localizada en Hialeah, como mencionaste. La dirección es el 4160 del West 16 Avenida. El número de suite es el 304A. También nos pueden contactar. El número de teléfono es el 305-755-2500. Y vamos a pasar a este tema muy importante también, que es el tema del divorcio. Estuvimos hablando ayer también en el video que estábamos haciendo, lo importante que es saber primero cuáles son mis derechos, pero también cuáles son los deberes que hay
cuando hay un proceso de divorcio. Primero, ¿qué es un divorcio no amistoso? Porque no le podemos decir que ningún divorcio es amistoso, sino de común acuerdo. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es cuando las personas, que obviamente tú lo mencionaste, o sea, no te estás divorciando porque las cosas están de maravilla en la casa. O sea, hay algún problema, pero que las personas son lo suficientemente razonables o entienden de que la mejor manera de proceder con terminar el matrimonio de esas personas es hacerlo de una manera amistosa. Yo te estaba mencionando que no solo eso es importante desde el punto de vista de que ahorra muchísimo dinero, porque dependiendo del tipo de divorcio que estemos hablando puede ser extremadamente costoso, si se pelea hasta las últimas consecuencias, pero también vamos a pensar en el desgaste emocional, el desgaste físico que trae en una persona una litigación intensa. ¿No? Y también es muy importante pensar no solo en el desgaste físico de tú como esposa o del señor como el esposo, o de la mamá o del papá, el desgaste físico que traen los niños. Hay veces que afortunadamente las personas desde el primer momento tienen esa visión, se ponen los dos de acuerdo y logran resolver todas las diferencias. Hay 4 áreas de litigación esenciales en un divorcio. Número 1 es la distribución de las propiedades. Y eso también incluye obviamente la distribución de las deudas. Número 2, los niños. Y los niños, hay 2 cosas esenciales ahí. Una es el tiempo con los niños, el time sharing. El otro viene siendo el child support. Que el child support básicamente va a venir, después va a ser calculado basado en dependencia al time sharing que se seleccione, que es el tiempo que cada uno de los padres va a tener con los niños, así como el income respectivo de cada uno de los padres. Y finalmente tenemos el alimony y el pago de gastos de abogado, teniendo en cuenta si es una situación donde uno de los dos esposos gana una cantidad de dinero significativa con relación al otro, entonces estarías hablando de unas circunstancias donde habría alimonio o el esposo que gana más o la esposa que gana más tendría que pagarle los gastos de abogado al otro. Y una pregunta, abogado, por ejemplo, en un divorcio, vamos a poner ejemplo que la persona saca una línea de crédito o tiene un crédito, por ejemplo, tienen su casa, ¿verdad? Y tienen un préstamo, pero ese préstamo lo sacaron a nombre de, como una línea de crédito, y esa persona no paga, no está pagando, pero los dos están metidos en la deuda. ¿Qué es lo que sucede con eso? Ahí se tienen que ir a bancarrota, o cómo sucede. Yo sé que no es la parte de bancarrota, porque las leyes son tan extensas y complejas, correcto, que nos pasamos como otro tema. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el dinero que por ejemplo, vamos a unas tarjetas de crédito? Tienes una cantidad de tarjetas de crédito en la deuda, pero están en nombre de los dos. ¿Qué pasa con eso? ¿Se tienen que ir a bancarrota los dos o a quién le queda esa deuda? Una cosa muy importante, yo se lo digo mucho a mis clientes, cuando estamos hablando de las distribuciones de propiedades, las personas siempre piensan en lo bueno, ¿no? Entonces claro, estamos pensando en el dinero, ¿cómo nos vamos a distribuir el dinero? All right. Parte de la distribución de propiedades también quiere decir distribuirse lo malo, ¿okay? ¿Estamos claros? Entonces, desde el punto de vista de distribución de bienes y deudas en el estado de la Florida, se usa el esquema de distribución de lo que se llama el equitable distribution, que es básicamente buscar un esquema de distribución que sea justo para las dos partes, lo cual generalmente viene siendo repartir casi todo a partes iguales. Lo más importante aquí es categorizar el tipo de propiedad y de deuda que estamos hablando. Hay deudas y propiedades que son matrimoniales y hay deudas y bienes que son no matrimoniales. O sea, son individuales prácticamente. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esos bienes y deudas que son no matrimoniales? Bueno, generalmente todo lo que se adquirió antes del matrimonio va a ser no matrimonial, y eso, si la deuda es suya, usted se queda con él, si la deuda de la señora, se queda ella con él. Hay deudas adicionales que se adquieren durante el matrimonio, pero que la pareja consciente de que, ok, vas a entrar en esa deuda, pero estamos de acuerdo 100% de que esa deuda va a ser tuya y esa deuda va a ser tuya sola. All right? Lo mismo con un bien, right? Que durante el matrimonio las familias compran una propiedad y entran en un mutuo acuerdo de que esa propiedad, aunque adquirida durante el matrimonio, va a ser solamente de uno de los dos. Ese caso es un poco más
complejo porque habría que probar, right? Había que probar que hubo un acuerdo inicial donde esa deuda iba a ser de uno de los dos. En la ausencia de eso, las propiedades adquiridas durante el matrimonio y las deudas adquiridas durante el matrimonio van a ser matrimoniales, lo cual quiere decir que no importa a nombre de cuál de los dos esté, los dos van a ser más probable que no igualmente responsables financieramente por ello. Es un tema muy extenso, de verdad, y muy complejo de todo lo que se debe tener en cuenta. No, porque hay niños, claro, hay bienes, hay tarjeta de créditos, hay una serie de problemas o consecuencias. Exactamente. Y por ejemplo, los niños que son tan importantes, que en el dado caso de la fundación de nosotros, nos basamos muchísimo en la parte de los niños. Hay veces que, por ejemplo, tú ves un matrimonio que tiene un niño de 6 años, de 5 años, ¿no? Y los padres se divorcian. Entonces, ¿para dónde ese niño, cuando va a ir a la escuela, quién es el que, o sea, por ejemplo, tú ves la mamá que se levanta a las 6 de la mañana, recoge el niño, lo lleva a la escuela, cuando sale lo tiene en su casa, duerme con él, y el papá nada más se lo lleva viernes y sábado. Sábado y domingo. Ajá. ¿Quién tiene más derecho? O sea, ¿cómo funciona eso con el niño, con el y cuánto, o sea, si el papá tiene el mismo derecho por el dar el dinero? Sí, ¿cómo se determina eso? ¿Cómo determina en la corte? ¿Cómo se determina? Sí, porque ese niño, pues, con la mamá pasa la mayor parte del tiempo, lo lleva a la escuela, duerme con él, lo baña, y el papá hay veces que lo va a recoger, se lo lleva y lo regresa el domingo. O sea, bueno, lo primero que hay que determinar con relación a los niños es el time sharing. El motivo por el cual el time sharing viene primero es porque el child support va a estar totalmente dependiente del esquema de time sharing que se seleccione. Time sharing me refiero a el tiempo compartido con esos niños, o sea, cuántos días el niño va a estar con la mamá, o con cuántos días el niño va a estar con el papá. Lo primero, una de las cosas que quiero dejar bien clara es que bajo la ley, la mamá y el papá son exactamente iguales. La mamá no recibe ningún tipo de ventaja o de atención especial simplemente porque ella es la mamá, y el papá no está en desventaja simplemente porque él es el papá. La corte va a hacer una determinación basado en que está en el mejor interés de ese niño. Y vuelvo y repito, el género no tiene peso aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente la mamá muchas veces, la mayoría de las veces, históricamente ha sido la que más pasa tiempo con el niño. El papá tradicionalmente, históricamente, trabaja más, pasa menos tiempo con el niño, y por producto de eso muchas veces es que ves este tipo de situaciones donde el niño pasa la mayor tiempo con la mamá que con el papá. Pero es muy importante entender que al final del día tanto la mamá como el papá son iguales bajo la ley. Estamos en tiempos modernos y hoy en día las mujeres trabajan tanto como los hombres, ganan tanto o más dinero que los hombres en muchas ocasiones. Correcto. So, vas a encontrarte en situaciones donde tienes una mamá que es una mujer profesional, que no tiene el tiempo suficiente para estar con los niños, y el papá va a tener el niño probablemente más del 50% del tiempo. Sí, los roles han cambiado. Tan diferente o tan extraño como eso suene para muchos de las personas que lo oigan. So, todo va a ser dependiente de, ok, papá, ¿tú quieres pasar el 50% del tiempo con ese niño? Bueno, a ver, vamos a ver la habilidad que tú tienes de hacerlo. Va a ser dependiendo del trabajo, dependiendo de la distancia. La distancia es un factor muy importante, porque un niño no puede ir el lunes a la escuela en Hialeah y el martes ir a la escuela, vamos a decir, en Homestead. Claro. Son las dos partes, mientras más larga sea la distancia, menos probable va a ser de que ese niño pueda pasar tiempo compartido con los dos padres. Increíble, ¿verdad? Esta información, todas las personas que se están integrando a nuestras redes sociales, estamos hablando de casos de familia, estamos hablando de lo que es un DUI. Ahora vamos, antes de la pausa, vamos a seguir invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Toy for Kids Miami, tanto en Instagram como en Facebook. Y también recuerden que estamos aquí en Kingdom Radio 94.5, que es nuestra casa y también es tu casa. Así que vámonos a una pausa, porque después de la pausa vamos a hacer contacto con el abogado de inmigración Nicolás Aguado para ver qué pasa aquí en el tema de inmigración. El mundo
se ve mejor cuando sonríes. Kingdom Radio. Una promesa que fuerte abracé. Hoy voy a confesar todo lo que harás. Nada puede parar la gracia que me das. Ha sido para mí aire para vivir, tan fuerte es el latir que anima mi existir. Mis ojos tengo en ti, paciente creo en ti. Siempre fiel, tú vas conmigo, confiaré en tus caminos. Nunca fallas, no, tú nunca fallas. Hoy vivo por la fe, no por lo que puedo ver. He decidido que en ti voy a creer. Ha sido para mí aire para vivir, tan fuerte es el latir que anima mi existir. Mis ojos tengo en ti, paciente creo en ti. Siempre fiel, tú vas conmigo, confiaré en tus caminos. Nunca fallas, no, tú nunca fallas. Siempre fiel, Dios infinito, confiaré en tus motivos. Nunca fallas, no, tú nunca fallas. Estás conmigo, no fallarás. Oh, no mío, eres fiel. Siempre fiel, tú vas conmigo, confiaré en tus caminos. Nunca fallas, no, tú nunca fallas. Siempre fiel, Dios infinito, confiaré en tus motivos. Nunca fallas, no, nunca fallas. Regresando, estamos aquí ya regresando, conectados nuevamente aquí en tu espacio. Conéctate con TFKN aquí en nuestra casa 94.5 FM 98.7. Aquí estamos tocando temas de familia. Justamente tuvimos al abogado Irán Paz, abogado de familia, experto en casos de familia, quien nos orientó un poquito más de lo que era un divorcio, el proceso de los hijos después de un divorcio o durante un divorcio, cuáles son esos derechos y también los deberes tanto del padre como de la madre. Ahora vamos a hacer contacto con el abogado Nicolás Aguado, que vamos a preguntarle qué está pasando con este cierre del gobierno. Si de pronto estás en un proceso legal, en una petición familiar, estás en medio de tu asilo político o ya estás listo para hacerte ciudadano y en qué te afecta este cierre del gobierno, vamos a verificar si ya está en línea. Sí, buenas tardes, Wendy, un placer estar con ustedes. ¿Cómo está, abogado, el día de hoy? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar con estas preguntas que nos han llegado a las redes sociales desde antes de empezar el programa a las 2 de la tarde y también por nuestro Messenger, que hay personas que están preocupadas por este cierre de gobierno y los procesos de inmigración. Cuéntenos un poquito de en qué nos afecta a las personas que están pasando por procesos legales y están en espera de una respuesta o de cualquier tipo de procesamiento y está el gobierno cerrado. ¿En qué afecta eso? Sí, bueno, obviamente nos está afectando con atraso, ¿verdad? Todo lo que es la Corte de Inmigración, es decir, todos los casos que están siendo vistos ante un juez de inmigración, con excepción de aquellos de las personas detenidas,
han sido completamente puestos en espera. Desde ya un mes casi que no se llevan casos de inmigración ante un juez cuando la persona está en libertad. Todos estos casos tendrán que ser reprogramados para una fecha en el futuro, el cual aún no sabemos cuándo va a ser. Entonces va a haber un poco de desorden, estoy más que seguro, cuando volvamos a la normalidad, ¿verdad? También en el procesamiento de peticiones familiares, obviamente hay personal que no es esencial y no está siendo pagado, entonces también va a haber un poco de atraso en eso. Además que recordemos que muchas veces la Corte e Inmigración van de la mano para poder avanzar con ciertos casos. Increíble. Y abogado, una consulta importante que tenía, estamos aquí con Giovanni, nuestro presidente fundador, que estábamos hablando justamente con el abogado Irán Paz de este tema de los DUI, y él le expresó una duda que tenía acerca, pero creo que usted es el especialista en darnos esa respuesta. ¿Le puede formular, por favor, la pregunta? Sí, ¿qué tal, abogado? Giovanni Pereira, ¿cómo está usted? Mucho gusto, Giovanni, perfecto, a sus órdenes, dígame. Mire, estábamos hablando hace unos momenticos con el abogado Irán Paz referente si la persona es detenida bajo la influencia de droga o el DUI, lo conocido como DUI. ¿Qué pasa cuando la persona la detienen y es arrestada? Lógico, está manejando sin licencia, porque la persona que no tiene una documentación legal, pues se nota que no tiene una licencia de conducir. Esa persona es arrestada, automáticamente es deportada o tiene un caso, y después de que termine su caso en prisión, luego es deportada, o sale en libertad y continúa el caso y después es deportada. O sea, ¿cómo se maneja ese caso en ese momento de la persona que es arrestada por el alcohol y droga? Número uno. Y número dos es, ¿qué pasa cuando la persona está en un proceso, tiene vamos a decir, un asilo, está tramitando el asilo y es detenida bajo la influencia del alcohol, que si es deportada automáticamente, o cómo es el proceso ahí con ellos? Ok, señor, ahí hay muchísimas preguntas en una sola, pero vamos a tratar de respondérselas por parte. El DUI solamente es estar manejando bajo la influencia del alcohol, ¿ok? Si es droga, ya nos metemos a otro asunto, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer ahorita, para responderles, que solo es alcohol. Cuando una persona está conduciendo sin licencia únicamente, pues muchas veces es sujeto a una multa y no lo lleva necesariamente detenido si se puede identificar. Ahora, dependiendo de la ciudad en donde nos detienen por tráfico, por ejemplo, una multa de tránsito, como le llamamos nosotros en mi país, entonces depende obviamente del alguacil, del sheriff o de la policía, si ellos van a apoyar al gobierno o no, o lo van a soltar, eso ya depende de ahí. Pero si no te tienen por un DUI, por un DUI, que es manejar bajo la influencia, con licencia o sin licencia, no importa, es indistinto, entonces esto sí nos tienen que llevar y nos tienen que detener, y muchas veces esto nos activa un proceso de deportación. Ahora, usted ha dicho algo importante, la deportación automática. La deportación automática no existe. Lo que hay es una deportación expedita cuando están en los puertos de entrada o que alguien acaba de entrar y cumple con ciertos requisitos. Cuando una persona ya ha establecido ciertos factores o parámetros de estar de presencia, de lazos, de nexus, nosotros le llamamos como bienes, ¿verdad? Por decirlo así, pero no tomamos bienes como materiales, pueden ser personales, pueden ser económicos, pueden ser familiares. Entonces tiene derecho a pelear su caso ante el juez. Es un derecho constitucional. Ahora, la persona puede pelear ese caso en libertad o estando detenido, dependiendo de que si tiene derecho o no a la fianza, en primer lugar, que depende del grado del crimen. Un DUI normalmente no nos inhabilita una fianza, pero si nos han agarrado con droga, estamos precluidos de pedir una fianza, el juez no nos puede dar fianza. Entonces ahí se complica un poco más el asunto, ¿verdad? Cuando ya tenemos, ¿verdad?, un proceso de asilo, como me dijo usted, por ejemplo, y nos detienen con un DUI, nos van a detener. Claro. El proceso de asilo va a continuar y nos van a detener en un centro de detención, y ahí depende de muchos factores que no nos vamos a meter para no confundir a las personas, si vamos a poder calificar para la fianza y continuar con nuestro caso de asilo, o
nos van a retener en un centro de detención, ¿verdad?, migratorio, porque normalmente lo que primero lidiamos con lo que es el DUI y tiene 48 horas para inmigración para irnos a traer si acaso ellos van a proceder con los cargos de inmigración. Entonces, es bastante variable, cada caso se tiene que ver individualmente, tenemos que hacer el análisis caso por caso, pero lo más importante, creo, don Giovanni, de todo lo que hemos hablado es que la deportación automática como en sí no existe, siempre tenemos derecho de ver a un juez normalmente, ¿verdad? Y cada vez que nosotros encontremos a un agente de inmigración, un oficial de inmigración, y nosotros le expresamos a ese oficial que nos da miedo regresar a nuestro país, automáticamente tenemos derecho a lo que se llama una entrevista de miedo creíble, por lo tanto no nos pueden automáticamente mandar a nuestro país según las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Por eso, es decir, sin importar qué ha pasado en nuestro historial de inmigración, si nosotros le decimos, oficial, usted no me puede mandar a mi país porque me matan, tengo miedo, inmediatamente él tiene la obligación de programar una entrevista de miedo creíble o razonable dependiendo del rango. Por eso, abogado, de verdad que es muy importante tener la asesoría, Wendy, de un abogado, porque aparentemente las personas creemos que está el caso como perdido. Perdóname que formule la pregunta yo, Wendy. No, por supuesto, adelante. Pero, ¿qué pasa? Sí. Costos, abogado, no vamos a hablar de porque normalmente las personas comunes, pensamos que ya cuando buscamos un abogado, ya sea de inmigración o de cualquier rango, los costos son elevados. Y yo sé que es completamente errado. Pero sí, bueno, don Giovanni, vamos a hablar claro porque yo soy uno de los que vino como inmigrante y yo pagué abogado para yo hacerme ciudadano. ¿Okay? Entonces yo entiendo perfectamente lo que usted y todos los que nos están escuchando, claro, que tienen un interés de un abogado están pensando. Y le voy a ser honesto, son caros. Claro que son caros, los abogados hemos pagado y nos ha costado muchísimo y tenemos que cobrar según nuestra educación, según nuestra inversión y también según el tiempo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es más caro? Perder la oportunidad de vivir tranquilamente en este país, de que nos aparten de nuestra familia, de que nos regresen a un país donde no voy a poder ni en pagos, ni en cuotas, ni en nada asumir. Entonces, no le podría dar un monto exacto de cada caso, porque cada caso es diferente y dependiendo del tiempo de atención. Lo que sí diría yo es que hablen con un profesional, hablen con varios profesionales, coticen como uno cotizaría comprar un vehículo y mire quién lo atiende mejor, quién le da más confianza y quién le da una oportunidad. Y a veces los abogados lo que logramos hacer es que tal vez no le podemos dar una rebaja en lo que son servicios, pero podemos dar alguna accesibilidad de pago dependiendo del avance del caso. Pero hay tranquilidad, que es lo importante. Eso es lo más importante. Exacto, abogado, y una protección, ¿no? ¿Cuál es su dirección, en dónde se encuentra ubicado y su número de teléfono, por favor? Sí, claro, la dirección de nosotros es 250 Catalonia, Avenida Suite 500, en la ciudad aquí en Coral Gables, ¿verdad? El número de teléfono es el 305-444-8886 y estamos en todas las redes sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchísimas gracias, abogado, y nuevamente por su compromiso. Muchas gracias por su compromiso con la comunidad, con todos estos inmigrantes que somos todos, porque todos somos inmigrantes, y que siempre está poniendo su conocimiento y sobre todo su experiencia para ayudar a cada una de estas personas que necesita tener una oportunidad en esta gran nación. Muchas gracias. Wendy, gracias a ustedes por la oportunidad. Abogado, antes de cerrar, quisiera darle las gracias porque usted es una de las personas que voluntariamente ha donado tiempo pro bono, como dicen, cuando nosotros hacemos eventos por ejemplo, en el mes de mayo, que vamos a tener un evento donde vamos a llenar documentación a las personas de residencia, de ciudadanía, y el doctor Nicolás Aguado nos ha colaborado siempre en esta misión que nosotros tenemos y siempre nos sigue apoyando. Muchísimas gracias, abogado, y gracias por su tiempo. No, Giovanni, gracias a usted por la oportunidad y le recuerdo siempre un consejo que hay que dar para esa actividad, para sacarle mayor provecho, y cuando lleguen las personas ya,
traten ellos anteriormente de haber llenado el documento, porque si ellos ya ven cuál es la debilidad, y aprovechan mucho más el poco tiempo que les podemos dedicar porque son tantas personas en tan corto tiempo. Claro que Gracias. sí. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el otro programa. Bueno, y mientras hacemos la preparación de la otra llamada que vamos a tener a nuestro amigo Carlos Pereira invitándonos a un evento educativo que va a pasar aquí muy pronto en nuestra ciudad de Miami, vamos a hablarles de precisamente otra rama de los abogados, que son esos daños de tu propiedad. Cuando tú tienes un daño en la propiedad, ¿a quién debes recurrir? Bueno, yo les voy a hablar un poquito de un grupo que se llama SGB Legal. Todas las personas saben que los desastres naturales como tornados, terremotos o tormentas no solo son las únicas causas de daños en la propiedad. Los daños en la propiedad pueden ser también ocasionados por el hombre, pueden ser inundaciones, incendios o simplemente defectos de construcción. Pero ¿por qué contratar a un abogado cuando yo tengo un daño en la propiedad? Contratar a un abogado experto en daños en la propiedad es muy crucial cuando estamos haciendo cualquier proceso de demanda. Sabemos que las compañías de seguro, si usted tiene una compañía de seguro, hay procesos que usted ignora que las compañías de seguro tienen que seguir, y precisamente el abogado de propiedad, experto en daños de su propiedad, lo que va a hacer es defender sus derechos con la compañía de seguro. Hay que tener en cuenta que el abogado maneja la comunicación con el seguro y, por supuesto, siempre lo protege a usted como su cliente. Pero ¿a quién yo debo llamar cuando yo necesito que me defiendan con un daño en mi propiedad? Y sobre todo, lo importante, que también te pueda representar en la corte, un abogado acreditado que te pueda representar en la corte. Bueno, nosotros tenemos en nuestra fundación Toy for Kids Miami, TFKM, a un gran grupo de abogados. Ella se llama la abogada Sol Velázquez, es representante de SGB Legal, SGB Legal. Ellos están aquí en la ciudad de Miami en el 18001 Old Cutler Road, están en el Suite 655, y el número de teléfono donde ustedes la pueden contactar es al 305-908-3848. No hay duda de que estas personas son completamente profesionales, acreditadas, y lo pueden ayudar en una demanda con su propiedad. Y sobre todo, si usted o los suyos necesita cualquier ayuda porque tiene un daño en su propiedad, el que sea, no duden en llamar a la abogada Sol Velázquez de SGB Legal. Y recuerden que cuando usted haga su llamada tiene que recordar que escuchó esta información aquí en Conéctate con TFKM 94.5 FM 98.7. Giovanni, ¿usted nos puede contar por qué es tan importante como dueño de propiedad también contratar brevemente, antes de que ya nos vamos con la llamada? Vamos a esperar la llamada. Entonces, vamos primero con la llamada y luego continuamos con... Sí, porque ya creo que tenemos a nuestro amigo Carlos Pereira aquí en la línea. ¿Estás, Carlos, ahí en la línea? Sí, Wendy, un gusto saludarlos. ¿Cómo estás el día de hoy? Siempre yo sé que estás con una agenda súper apretada porque estás trabajando por nuestra comunidad, con el Instituto Libre, pero también cuéntanos qué estamos celebrando pronto aquí en la ciudad de Miami. Bueno, Wendy y Giovanni, gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio primero. Segundo, estamos celebrando la Semana Nacional de School Choice. Estamos haciendo el lanzamiento de la campaña en Miami, que es un privilegio. La campaña empieza el día 20, pero el sábado 19 tenemos el kickoff aquí en Miami. Y nos sentimos muy privilegiados de lanzar la campaña nacional aquí. Lo vamos a hacer al estilo Miami, al estilo tropical, con comida, con música, con grandes invitados. Lógico, ustedes son parte también de poder estar ahí en el evento, hablando de su institución también, Toy for Kids Foundation. Pero nos sentimos muy alegres de que este sábado, a partir de las 2 de la tarde, vamos a iniciar una agenda de 4 horas. El Santa Cruz Resurrection, 11173 Griffin Boulevard, en la ciudad de Biscayne Park, al ladito de Miami Shore. Muy fácil llegar. Si vienes por la 95, te sales en la 103.
tomas hasta donde termine la calle y luego subes y ahí vas a encontrar la iglesia Santa Cruz Resurrection. Sabemos que este evento, sí. Carlos, beneficia a todos los niños pues que quieran optar para mejores escuelas o escuelas de talento en leyes, artes. ¿Qué podemos esperar en ese evento para todos estos niños que tienen estas capacidades especiales? Bueno, mira, no solamente opciones escolares, como se traduce en español el School Choice, es una oportunidad para que los padres busquen mejores escuelas para sus hijos. Vamos a tener varias organizaciones que se dedican a enseñarle a los padres a llenar las planillas para que apliquen. Vamos a tener otra organización que lo que hace es les asegura el dinero, las becas. Vamos a tener al senador Manny Díaz, que es nuestro campeón en el estado de lo que son las opciones escolares. Vamos a tener muchísima información. Varias escuelas van a estar participando con actividades físicas. Para el caso vamos a tener los jóvenes de Homeland Security, que es una escuela de leyes, donde sacan su high school y sacan un degree de paralegal. Van a tener la oportunidad de hacer ejercicios con ellos. Vamos a tener mucha actividad. Increíble. Mucha música, mucha comida, muchas personas que van a hablar de todos estos temas. Así es que Carlos, ¿a qué hora, Carlos, qué tal, cómo estás? ¿A qué horas empieza el programa? ¿A qué hora empieza la actividad? Y ¿hay que hacer alguna reservación? ¿Hay algún costo? ¿O todo esto es gratuito? O sea, esto es abierto al público. Exactamente, no hay ningún costo. Es abierto totalmente al público. Por ejemplo, si yo vivo si yo vivo en el área de Hialeah, yo puedo ir a ver qué es lo que me toca, o sea, puedo hacer acto de presencia ahí con ustedes. Sí, eso es opciones escolares funciona en todo el país. Opciones para el caso en la Florida tenemos más de 250 opciones escolares que van entre escuelas charter, escuelas magnet, escuelas de fe, católicas, cristianas, escuelas de talento, escuelas de robótica, escuelas de leyes, escuelas de arte. O sea, es un sinnúmero de escuelas que están disponibles para nuestros niños. Toda esta semana que he estado en promoción, hay cantidad de padres que no tienen idea que esto existe. Eso es un punto importante. Eso es correcto. Hay mucha desinformación. Información es poder. Sí. Es correcto. Hay mucha, por eso es que nosotros, Carlos, estamos al aire tratando de llevar a nuestra comunidad, a nuestros residentes en todo el condado, acerca de los programas que existen, porque hay mucha desinformación, como tú estás diciendo. Los padres que vienen o los padres que vienen con niños, hay mucha inmigración en estos momentos de gente venezolana, que están siendo agredidos en su propio país, nicaragüenses que están saliendo y que cuando llegan acá no tienen una mano amiga donde puedan tener información. De verdad que tu labor es importante. Yo sé que te sacrifica muchísimo con nuestra comunidad. Nosotros siempre estamos agradecidos con la organización tuya y en especial contigo por la labor tan grande que hace, porque no es tanto la fundación tuya, sino cómo tú te compenetras con la comunidad. El compromiso. Correcto. Y también el compromiso de todo tu equipo, porque tienes un gran equipo tras de ti. Claro, no, es así. Y el respeto y el cariño es mutuo de mi parte también para ustedes, porque yo sé que ustedes trabajan fuerte. Giovanni, tocaste un punto neurálgico en el tema, porque cuando un niño llega a los Estados Unidos, en el proceso de K-12, kindergarten a 12 grado, aquí no se le mira el estatus migratorio ni el país de origen a nadie. El sistema escolar
tienes los recursos para cada niño que va llegando. Claro. ¿Ok? Y el mismo recurso que es utilizado para el sistema público escolar, también tú lo puedes llevar a las escuelas de talento o las escuelas charter o magnet. Perfecto. Es el mismo sistema escolar, pero son clases más específicas de cierta área. Bueno, vamos a tenerte aquí pronto, Carlos, porque yo creo que contigo podemos hablar un programa completo con tantas cosas que nos puedes decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por invitar a toda esta comunidad. Te invito a que también nos compartas esa información para pasarlo en nuestras redes sociales. Y nuevamente, un placer hablar contigo, con tu equipo y, por supuesto, la labor del Instituto Libre con toda la comunidad que lo necesita. Que tengas excelente tarde. Gracias, un fuerte Carlos. abrazo para ustedes también. Gracias, Carlos. Bueno, hemos llegado prácticamente al final de este gran programa. El tiempo pasa volando. Todas las personas tienen tanta información que podemos compartir y esa es nuestra misión, compartir la información correcta. La próxima semana vamos a tener a representantes de la ciudad del Doral también informándonos sobre varias situaciones que les vamos a dejar saber a la comunidad, soluciones y sobre todo progreso en toda nuestra comunidad. Me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira y nuestro guía de todo lo que hacemos. Juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Gracias. Aquí termina Conéctate con TFKM con Wendy Pineda. Los esperamos en un nuevo programa de inmigración, educación, familia, finanzas y mucho más. Hasta la próxima. Despierto a lo que